Con este video inauguramos una apostilla, es decir, un pequeño agregado y alguna pequeña precisión a una clase, en este caso a la clase presentación. Trabajamos el lunes 28, el lunes 21, perdón, el lunes 21 de marzo, trabajamos con el prólogo del libro Comprender la comunicación de Antonio Pasquali. Un prólogo y un libro publicados en 1970, es decir, en los primeros momentos en que se desarrollaba un campo de estudios de la comunicación en América Latina. Precisamente Antonio Pasquali, si bien nacido en Italia, tempranamente su familia se traslada a Venezuela, es uno de los pioneros de los estudios de comunicación en América Latina, particularmente en una de las disciplinas y de las corrientes de análisis más interesantes de nuestro continente, que es la economía política de la comunicación, que se ciñe específicamente a las relaciones materiales de la comunicación, lo que podríamos llamar la estructura económica del sistema de medios de comunicación. Antonio Pasquali ha hecho grandes aportes en ese sentido, en principio en la descripción particular del sistema de medios en Venezuela, pero también y como conclusión de ese análisis que le revelaba un grado de enorme concentración y de extranjerización del sistema de medios en Venezuela, decía también como consecuencia de esos análisis, otro de los aportes de Antonio Pasquali al campo en general latinoamericano, no solo a Venezuela, ha sido el de desarrollar políticas nacionales de comunicación, es decir, políticas de comunicación que tendieran a la regulación, al contrapeso de un sistema de medios privatizados y extranjeros, al desarrollo de canales, medios de carácter público, es decir, ni estatales ni privados. Dicho esto, el libro Comprender la comunicación tiene que leerse fundamentalmente en contraposición a otro libro, que es el de Marshall McLuhan. Understanding Media se publica en 1964. Su título significa comprender los media, es decir, comprender los medios de comunicación en tanto tecnologías. Ese libro, publicado en 1964, decíamos, tiene como respuesta polémica el libro de Antonio Pasquali, finalmente publicado en 1970, cuyo título es Comprender la comunicación. Parece un juego de palabras, pero en realidad es algo más que un juego de palabras, y en ese pasaje de understanding, de comprender los media a comprender la comunicación, se resume, se concentra toda la polémica y se concentra y se resume fundamentalmente la posición de Antonio Pasquali, la perspectiva de Antonio Pasquali, esa que nosotros queremos rescatar y a la que denominaríamos perspectiva crítica de los procesos comunicacionales, de los sistemas comunicacionales, de la comunicación. En ese esquema que nosotros trabajamos el pasado lunes, tratábamos de esquematizar lo que ya era esquematizado, o lo que ya estaba esquematizado en el artículo de Pasquali. Como decíamos, cuando hay una polémica se fuerzan las posiciones, y en ese sentido Pasquali reconocía que había dos grandes pensamientos contrapuestos, justamente polémicos, y polémicamente contrapuestos en los estudios de comunicación. Por un lado, un pensamiento al que él caracteriza como positivo, y esto significa afirmativo de la realidad, no crítico de la realidad, un pensamiento que se concilia y reconcilia con el estado de cosas, frente al cual se presenta otro pensamiento que es el pensamiento crítico, el pensamiento negativo, el pensamiento que rechaza el estado de cosas y pretende superarlo a partir de su transformación. Cada uno de estos pensamientos podríamos decir que tiene sus representantes, que son muchos, pero que aparecen fundamentalmente concentrados en el artículo de Pasquali en torno a Marshall McLuhan, este autor canadiense, como representante del pensamiento positivo, y Adorno, el que aparece en la foto eh, aquí al lado, Theodor Adorno, el representante de la Escuela de Frankfurt, que sería al mismo tiempo el representante de este pensamiento crítico. Si se fijan en el esquema, lo que aparece en contrapuesto son precisamente las perspectivas que tienen respecto de cómo comprender, por ejemplo, de lo que va de comprender los medios a comprender la comunicación, y dónde están los énfasis en la cuestión de las tecnologías o los énfasis en la cuestión de las relaciones sociales. Como habíamos dicho en la clase, y nos parece que ahí hay una idea muy importante, hay una tendencia en gran parte de las perspectivas de los estudios de comunicación en centrarse en las tecnologías. Las tecnologías son aquello que nos encandilan, sobre todo en el momento de su surgimiento, su emergencia, su aparición. Las tecnologías son aquello que precisamente en el momento de su emergencia parece que están produciendo enormes transformaciones en nuestra vida cotidiana, nos alivianan el consumo, nos alivianan en algunos casos nuestros contactos y mejoran nuestros contactos. Es decir, el énfasis en las tecnologías está muchas veces vinculado a las expectativas
favorables que produce la aparición de una tecnología, ya sea una tecnología de la comunicación como la imprenta, ya sea la radio, la televisión o las redes, o si pensamos en otras tecnologías que no necesariamente sean comunicacionales, desde, no sé, comentamos en la clase, desde los lavarropas hasta lo que se nos ocurra, hasta las grandes grúas, ¿no? Entonces, hay un tipo de pensamiento que enfatiza en las tecnologías, que hace de las tecnologías un fetiche. Esta es una palabra clave que va a reaparecer en otras clases también. Fetiche significa otorgarle un poder fuera de lo humano, ¿sí? Un poder casi divino, un poder aparte de la realidad social a las tecnologías, como si las tecnologías no fueran producto de una sociedad, como si las tecnologías no estuvieran insertas en relaciones sociales, sino como si las tecnologías fueran una divinidad que desembarca en nuestro mundo y que genera beneficios, transformaciones que siempre son positivas y que en definitiva terminan resolviendo los problemas que los humanos no podemos resolver. Ese pensamiento tiene como su contraparte el pensamiento crítico, que nos plantea que las cuestiones no están o no giran en torno a las tecnologías, sino que giran en torno a las relaciones sociales. Y el mejor modo de explicar esto es, por ejemplo, tomar una tecnología como Internet, que allá hacia los años 90 del siglo XX nos prometía un mundo cada vez más conectado, un mundo cada vez más abierto, democrático, una aldea global en la que todos nos podíamos comunicar con enorme libertad, y cuyas promesas, aquellas promesas que aparecían en los años 90, terminan en los debates que encontramos en la actualidad, que giran más en torno a la capacidad de control de la comunicación que tienen las redes, sobre todo porque están concentradas por muy pequeños grupos, Google, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera. Y no muchos etcétera en realidad. Decíamos entonces, esas promesas de Internet de los años 90 terminan en algún punto, digamos, en nuestra actualidad, con esta mirada más crítica que aparece en torno al papel de control que ejercen estas plataformas digitales. Y la perspectiva crítica, esta perspectiva que defiende Pascual, y lo que nos plantea es que los problemas, o por decirlo de otro modo, ni los beneficios ni las amenazas catastróficas dependen de las tecnologías, sino más bien de las relaciones sociales. Las posibilidades de una vida democrática, las posibilidades de un mundo más justo, menos desigual, no pasa por la emergencia o el desarrollo de una determinada tecnología, sino por las transformaciones de las relaciones sociales. Es como si Pascual nos dijera, vamos a poner el caballo delante del carro, y no al revés, el carro delante del caballo. ¿Y qué sería lo que va delante? En principio, el énfasis, las relaciones sociales, que tienen que ver con las características con las que se dan esas relaciones sociales en las sociedades en las que nosotros vivimos. Nos referimos a relaciones sociales que están marcadas, entre otras cosas, por la desigualdad. Relaciones sociales que están marcadas por la concentración en muy pocos monopolios de la distribución de lo que se nos ocurra, desde las vacunas hasta la comunicación. Frente a la fetichización, frente a ese intento, digamos, o esa perspectiva que termina eh, viendo la tecnología como de origen divino o extraterrestre o extrahumano, la contrapartida, decíamos, del pensamiento crítico es la historización. Es decir, es reconstruir el origen de las tecnologías, respuesta de qué son, cómo se insertan en esas relaciones sociales, qué es lo que profundizan o ratifican de las tendencias sociales ya existentes, qué es en todo caso en lo que colaboran para hacerlo, para agravar esas tendencias o en todo caso para atenuarlas, dependiendo cada una de las situaciones. Es en definitiva ese pensamiento positivo al que Pascuali caracteriza, por estas razones que venimos exponiendo, como un pensamiento acrítico y triunfalista, que enfatiza la novedad tecnológica e enfatiza el progreso, porque siempre hay un progreso. Cada tecnología, y ese es un poco el resumen de muchas de las obras de McLuhan, cada tecnología siempre implica un paso hacia adelante de la humanidad. Bueno, el pensamiento crítico pone en duda esto, porque el pensamiento crítico es, como decíamos, fundamentalmente histórico y no atiende a la mirada de o no concentra su mirada en los productos, por ejemplo, las tecnologías, sino más bien en los procesos, sino en las relaciones de propiedad, ¿no? Es decir, quiénes son los dueños, cómo se distribuye el poder, eh, y en las relaciones de igualdad o en las relaciones de desigualdad, para decirlo de manera negativa. En definitiva, el pensamiento positivo es un pensamiento que se piensa como afirmativo de un estado de cosas,
y tiene su mayor representación en las corrientes funcionalistas estadounidenses, o en el McLuhanismo, o en la obra del propio McLuhan, mientras que el pensamiento crítico es un pensamiento de la negación del estado de cosas, una negación en vías de la superación de un estado de cosas que merece ser superado y transformado. Tiene como representantes en la más antigua tradición al propio Marx y mucho más próximo a la escritura del libro del propio Pasquali, a la Escuela de Frankfurt. Recordemos, así lo planteamos en aquella clase, que Pasquali ha tenido una enorme influencia de Frankfurt, y es más, este pionero de la comunicación, este pionero de los estudios de la economía política de la comunicación en Latinoamérica, fue también un pionero en la introducción del pensamiento de Frankfurt en América Latina. Un pensamiento, recordemos, el de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, un pensamiento que se ha caracterizado por ser un pensamiento crítico, un pensamiento negativo, un pensamiento dialéctico, algo que ahora estoy viendo que me acabo de saltear, un pensamiento dialéctico, es decir, que no es determinista, como sí lo es el pensamiento de McLuhan, por lo menos en la caracterización que hace Pasquali, que acordamos por otro lado. Un pensamiento como el de McLuhan, decíamos que es determinista, en tanto explica todos los procesos históricos en función de una sola variable, de una sola causa, que es la tecnología. El pensamiento dialéctico, en todo caso, pone su eje como causa, como determinante de los distintos fenómenos sociales a las propias relaciones sociales, en donde intervienen factores económicos, sin duda, pero también intervienen factores políticos, factores culturales y obviamente dentro de toda esa sopa de factores, los factores eh, de la existencia o de la aparición de las propias tecnologías. Para que se advierta todavía con más claridad la posición de Pasquali, Pasquali no solo discute, y admitamos eso es el centro de su libro, no solo discute con el pensamiento de McLuhan, que es un pensamiento positivo, acrítico, triunfalista, como dice el propio Pasquali, sino que también discute con aquellos que también fetichizan a la tecnología, pero ya no en términos positivos, sino en términos negativos. Ese es Baudrillard, el autor al que vemos aquí, Jean Baudrillard, que escribe Crítica de la economía política del signo, un libro en el que hace referencia a muchos temas, pero en particular se refiere a los medios masivos de comunicación, y él plantea una tesis. Es un libro de fines de los años 60, principios de los años 70. No tenía entonces y no tengo ahora el año exacto de la publicación, pero es en este momento también un momento contemporáneo a la publicación del texto de Pasquali, contemporáneo, próximo a la obra de McLuhan. Decíamos, la tesis central de Baudrillard en relación con el tema que nos interesa es que los medios masivos de comunicación incomunican. Algo que parece como un juego de palabras. Los medios masivos de comunicación incomunican. Ya no es que no son medios de comunicación y son medios de difusión. Eso decía Pasquali, ¿no? No son medios de comunicación. Comunicación implica un ida y vuelta, reconocimiento del otro, una relación dialógica, sino que son medios de difusión. Medios que van desde un centro, desde un foco, desde un polo emisor a una multitud, a la masa, ¿no? a la población en general. Baudrillard da un paso más, no dice que sean medios, que son medios de difusión, dice directamente que incomunican, que son intransitivos, es decir, que no establecen ningún tipo de relación con su público, sino que más bien se distancian de su público. Bueno, frente a esa posición, Pasquali también tiene una crítica. Y la crítica que tiene Pasquali creo que nos sirve para entender todavía mucho más su posición, porque Pasquali señala que esa puede ser la tendencia que tienen los medios, a ser no comunicativos o a ser intransitivos. Esa puede ser la tendencia, pero que no son esencialmente así. Si bien no nos interesa el debate particular con Baudrillard y desarrollarlo, sí nos interesa esta respuesta de Pasquali. La televisión, la radio, las plataformas digitales, el próximo invento, ¿no? Internet de las cosas, lo que ustedes quieren agregar acá, no son esencialmente de un modo, porque no hay esencias, salvo en el mundo platónico, donde están las ideas inmutables y esenciales. Lo que hay son ideas, por supuesto, objetos, procesos, situaciones históricas que están sujetas al cambio y al cambio permanente. ¿Por qué? Porque están inscriptas en relaciones sociales. Entonces volvemos al punto central. El planteo más claro de Pasquali, por el cual polemiza con un libro
que tiene en su título que el punto central es comprender las tecnologías, es que lo que hay que comprender es la comunicación, porque la comunicación implica relaciones sociales. Bueno, ahí terminamos nuestra apostilla número 1.